Hola familia Getsemaní, hoy es el día del Señor, día para adorar al Señor, y es el día en que vamos a empezar una nueva serie que se llama Dios es bueno, y quiero pedirle el favor que confíe en mí y empiece repitiendo esta frase conmigo, repítela conmigo: Dios no es bueno, Dios no es bueno. ¿Verdad que nos hace sentir incómodo pronunciar esas palabras? Porque en nuestra forma de creencia, en nuestra formación espiritual, en nuestro fundamento, como hemos sido educados y levantados en la fe cristiana, nosotros creemos que Dios es bueno. Dios es bueno. Y los seguidores de Jesús creemos que esta es una verdad básica de nuestra fe, creer que Dios es bueno. Es tanto así que aún los antagonistas de la fe cristiana saben que si pueden demoler la convicción de que Dios es bueno en nuestras vidas, ellos habrán ganado mucho terreno. Un pensador contemporáneo, un periodista inglés, Christopher Hitchens, escribió un libro precisamente acerca de eso, y el título del libro es ese: Dios no es bueno. Dios no es bueno. Es un ateo y obviamente quiere hacernos creer y hacer pensar a la gente que en verdad Dios no es bueno. Y bueno, en realidad el libro nunca llega a demostrar que Dios no es bueno. Se enfoca más en asuntos de por qué la religión no es buena, y creo que aún siendo un ateo yo estaría de acuerdo con él. La religión no es buena, Dios sí es bueno, pero la religión muchas veces, la gran mayoría de las veces, la religión no es buena. Dios es bueno es una afirmación esencial para nuestra fe, y esa verdad esencial de nuestra fe recorre toda la Biblia. Usted desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar repetidamente que se nos presenta a un Dios bueno, un Dios que es bondadoso. He querido seleccionar un solo versículo de toda la Biblia para iniciar estas reflexiones sobre el tema Dios es bueno. Y es curioso porque este versículo está en un libro de un profeta llamado Profetas Menores, y es un profeta que no habla de amor ni de bondad de Dios, sino que presenta, y obviamente por las circunstancias de las cuales está viviendo, presenta a un Dios justiciero, vengador, enojado, castigador. Sin embargo, en ese trasfondo en el cual nos presenta a Dios de esa manera, se encuentra esta perla en Nahum capítulo 1, versículo 7. El profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7 escribió: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Qué hermosa forma de presentarnos el profeta a Dios. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Nosotros, como padres cristianos, siempre queremos que nuestros hijos se levanten con esa convicción de que Dios es bueno, de que Dios los ama, de que Dios los protege, y nos esforzamos porque ellos aprendan esa verdad en la escuela bíblica dominical, a través de canciones, de obras manuales, de lecciones bíblicas, ¿verdad? Nos esforzamos para que ellos desde pequeños desarrollen esa convicción de que Dios es bueno, y crecemos creyendo que Dios es bueno. Pero a medida que crecemos y nos desarrollamos como personas, empezamos a ver una realidad diferente, una realidad que nos parece que no está de acuerdo con esa verdad. O sea, pareciera que esta verdad choca con la realidad cuando ya empezamos a crecer, y llega el momento en que esa afirmación Dios es bueno se convierte en una interrogación. ¿Dios es bueno? ¿En realidad Dios es bueno? ¿Realmente puedo creer, puedo confiar de que Dios es bueno? ¿Y con quién hablamos? ¿Con quién hablan los jóvenes cuando llega esa etapa de las dudas, de las preguntas, de los cuestionamientos acerca de Dios? ¿Con quién hablan? Generalmente no hablan con la familia, porque las familias se escandalizan. Generalmente no hablan en la iglesia porque las iglesias los satanizan. Los amigos sí los escuchan, pero los amigos están igualmente confundidos, desorientados como nosotros, como los jóvenes.
Entonces, esta generación que se ha levantado con Internet, lo que hace es recurrir a Internet, a Google, a YouTube, y empiezan a ver videos, y como en la vida, lo que uno sale a buscar, eso encuentra. Y si sale a buscar argumentos para creer que Dios no es bueno, los hallará y encontrará videos con argumentaciones para uno dejar de creer que Dios es bueno. Pero si sale buscando lo contrario, afirmaciones, razones lógicas de por qué creemos que Dios es bueno, también las encontrará. La primera enseñanza que yo quiero que ustedes recuerden es esta: se vale tener dudas, se vale cuestionar, no es pecado hacerle preguntas a Dios, no es pecado cuestionar las verdades con las cuales nosotros fuimos educados. Hay que asumir las propias dudas, porque esas dudas, esos cuestionamientos son parte de poder desarrollar una fe más madura. Desafortunadamente hay personas que ya son adultas, ya son maduras en edad, físicamente maduras, pero espiritual y aún emocionalmente inmaduras. Mantienen su fe como la fe de sus primeros años, de la infancia, y no han permitido que las dudas y los cuestionamientos les ayuden a tener una fe más madura. Por eso, asuma sus propias dudas, son parte de una fe, poder tener una fe más madura. Por favor, escuche a sus hijos, escuche a sus adolescentes, sus dudas, y usted mismo escuche su duda y busque ayuda. No se quede ahogado con sus cuestionamientos y dudas. Hay personas que le pueden ayudar, que le pueden encaminar a buscar respuestas a esos cuestionamientos. Generalmente, esas dudas que nos hacen pasar de afirmar que Dios es bueno a cuestionar verdaderamente Dios es bueno, se expresan así: y si Dios es bueno, ¿por qué? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta violencia y tanta injusticia en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué mis padres se separaron? Si Dios es bueno, ¿por qué a mi hermanito o a mi hermanita le dio esa enfermedad y murió? Si Dios es bueno, no debería haber tanta gente haciendo mal. Entonces, básicamente así expresamos la duda de realmente si Dios es bueno. ¿Por qué entonces nosotros afirmamos que Dios es bueno? ¿Por qué nuestra fe de seguidores de Jesús sigue afirmando que Dios es bueno? ¿Cómo sabemos que realmente Dios es bueno? Vamos pasando y elaboramos cantidad de argumentos teológicos y filosóficos. Vamos desde razones como la Biblia lo dice y punto, no hay discusión, pasando porque no, siempre mi mamá, mi abuelita me enseñó que Dios es bueno, el pastor, el líder religioso siempre dice que Dios es bueno, así me enseñaron, pasando porque creemos que Dios es bueno, porque siempre me bendice y me ayuda, porque tuve una experiencia y pude ver su bondad. La mayoría de los cristianos afirman: Dios es bueno porque me bendice, Dios es bueno porque me ayuda, Dios es bueno porque recibimos algún tipo de beneficio de Él. Pero ¿qué tal que Dios no me bendijera? ¿Qué tal que Dios ya no le diera bendiciones, ya no le ayudara? ¿Ya Dios no sería bueno? Dios es bueno, dicen a otros, porque hace cosas buenas, porque me ha ayudado, porque me ha bendecido a mi familia, a mis hijos, porque me bendijo con un buen trabajo. Dios es bueno porque hace cosas buenas. Ese es un argumento, pero no es un argumento lo suficiente maduro. Piensen en esto: un peligroso mafioso regala dinero, como los que tenemos en Colombia, mafiosos que lo han hecho, lo siguen haciendo, regala dinero a manos llenas a la gente pobre, regala casas. ¿Qué decimos? ¿Ese hombre es bueno? Ay, sí, porque hace cosas buenas. Bueno, esa es la forma de pensar en nuestro país, que alguien, por malo que sea, si hace cosas buenas, ya deja de ser malo, es alguien bueno. Dios puede ser bueno, pero si ya no hace una bendición,
ya no me ayuda en el momento en que yo lo quise y como yo lo quise, entonces Dios deja de ser bueno. Tenemos que indudablemente desarrollar una fe más madura que esa. ¿Cómo sabemos entonces que en verdad Dios es bueno? Y la opción para nosotros, los seguidores de Jesús, está siempre entre la especulación y la revelación. Me explico. La especulación es tratar de entender, tratar de razonar, tratar de desarrollar argumentos lógicos que deducimos nosotros mismos, eso se llama especulación, para probar que Dios es bueno. O como nosotros somos seguidores de Jesús y creemos en su palabra y creemos en su enseñanza y en el Evangelio, nos guiamos por la revelación, no por la especulación, es decir, nos guiamos por lo que Jesús nos enseñó, por lo que Él nos mostró acerca de Dios. Y eso es lo que quiero hacer ahora, mostrarles cómo en la revelación de Jesús nosotros podemos conocer no solamente cómo es Dios, sino que ese Dios es bueno. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Cuando dice a Dios nadie lo ha visto nunca, no es que nosotros debamos pretender buscar ver a Dios. Está hablando acerca del conocimiento. El escritor bíblico del Evangelio de Juan está diciéndonos, nadie conoce a Dios, nadie lo ha conocido antes. La única forma en que podemos conocerlo es cuando Jesús, que es Dios mismo, vino para dárnoslo a conocer. Jesús está mostrándonos que esa era su misión, la misión de venir a mostrarnos cómo es realmente Dios. Ese mismo versículo de Juan capítulo 1, versículo 18, que yo considero que es el versículo central de todo el Evangelio de Juan, porque describe el propósito por el cual él escribe el Evangelio. Quiero que lo escuchen en la versión Nueva Biblia Viviente. Es muy similar, pero de pronto es más claro de entender. La Nueva Biblia Viviente describe a Juan 1:18 así: a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Todo lo que sabíamos hasta ese momento de la venida de Jesús a este mundo acerca de Dios era limitado y por lo general deformado e imperfecto. Pero cuando vino Jesús, pudimos ver con más claridad y precisión quién era Dios y cómo era Dios. Esa era la misión de Jesús, enseñarnos cómo es Dios. Por eso, antes de que viniera Jesús, había tantas ideas extrañas acerca de Dios. Por eso, cuando no se conoce a Jesús, se tienen tantas ideas raras, estrambóticas acerca de Dios. Algunos piensan que Dios es una piedra, algunos piensan que Dios es una especie de energía cósmica, algunos otros piensan que Dios es una parte de la naturaleza, de la creación. Bueno, ideas raras. Por eso cada uno tenía una idea propia, personal y acomodada de Dios. Por eso es por lo que dice que a Dios nadie lo conocía. Solo hasta que vino Jesús pudimos tener un conocimiento de quién es y cómo es Dios. Solo se puede conocer a Dios conociendo a Jesús. Y esta es la verdad central para mí del Evangelio de Juan. Mostrarnos que solo podemos conocer a Dios conociendo a Jesús. Y así lo afirmó Jesús mismo, cuando allá en Juan capítulo 14, versículo 9, dice: el que me ha visto a mí, Jesús, también ha visto al Padre. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre, porque son los mismos, Él mismo lo afirma. Entonces nos preguntamos, viendo a Jesús, ¿cómo es Dios? Si yo para conocer a Dios realmente debo ver a Jesús, ¿qué Dios es el que veo cuando veo a Jesús? Jesús es la esencia misma de Dios. Y cuando usted lee los evangelios, se encuentra que Jesús pasó haciendo el bien a todos.
Y la Biblia expresa, Jesús expresa que Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Vemos a Jesús haciendo el bien a todos. Vemos a Jesús invitando y recibiendo a todos. El que a mí viene, no lo echo fuera. O esta invitación, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Vemos a Jesús entonces haciendo el bien a todos, invitando y recibiendo a todos. Vemos a Jesús perdonando a todos los que lo buscan. Vemos a Jesús siendo bondadoso con todos, especialmente con los más necesitados. Vemos a Jesús oponiéndose a la injusticia, la opresión y la manipulación. Vemos a Jesús rechazando todo tipo de violencia y más aún aquella que se hace en el nombre de Dios mismo. Vemos a Jesús amando a todos, aún a los enemigos. Vemos a Jesús prefiriendo ser víctima que victimario. Vemos a Jesús tratando con dignidad a todos, hombres, mujeres, niños, esclavos, obreros, campesinos, todos eran dignos para Jesús. Entonces, ¿cómo es Dios? Si vemos en el Evangelio que Jesús actuaba así, es porque así actúa Dios, porque así es Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús. Esa es la verdad del Evangelio de Juan. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Y Jesús anduvo haciendo el bien. Nos dice también la Escritura. Él anduvo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es ser bueno. Y al ser bueno, lo único que puede hacer es el bien. ¿Por qué Dios es bueno? Esa es su naturaleza, su esencia, la que nos muestra Jesús. Jesús confirmó todo aquello que las personas del Antiguo Testamento intuían acerca de Dios, pero que no comprendían claramente, plenamente. Por eso es que encontramos en el libro de Nahum, volvemos a Nahum 1:7, que Nahum ve a Dios como bueno, pero también como alguien que está airado y lleno de rabia y deseo de venganza y ajusticiador y castigador, porque no tenía una comprensión completa. Solamente hasta que Jesús vino podemos entender las palabras de Nahum 1:7. De nuevo, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían, porque eso fue lo que vimos hacer a Jesús. ¿Por qué Dios es bueno? En palabras del profeta Nahum, Dios es bueno porque en el día de la angustia hallamos en Él refugio. Dios es bueno porque protege a quienes confían en Él. Yo le invito a que usted sea uno de esos que confían en Dios. Le invito a que ponga su confianza en Dios por una sencilla razón, porque Dios es bueno. Confía en Dios en todo tiempo y más especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. En estos tiempos difíciles podemos encontrar un refugio seguro en Dios, porque Dios es bueno. Venga y refúgiese en Dios. Él es bueno, le ayudará y le protegerá. Yo quiero terminar invitándole a dos acciones que le ayudarán, que nos ayudarán a todos a que pongamos en práctica y empecemos a disfrutar del beneficio de confiar en un Dios que es bueno. Dos acciones prácticas. Primero, aprenda este versículo de Nahum 1:7 de memoria, apréndalo. O por lo menos escríbalo en alguna hoja y póngala en un lugar de su casa donde la pueda ver varias veces en el día y la pueda repasar, o haga una tarjetica y cárguela en su bolsillo, en su cartera, donde pueda verla fácilmente. Escríbalo y durante toda esta semana esté repitiendo constantemente Nahum 1:7. El Señor es bueno. El Señor es bueno, y repítalo. Ese es el primero. Le invito a que lo memorice y repita este versículo varias veces. Y lo otro es convierta este versículo, este texto de Nahum 1:7 en una oración personal y colectiva para que la repita usted y su familia. Es decir, tome ese versículo y personalícelo para usted y personalícelo para su familia, y en familia, una vez al día o de pronto 2 o 3 veces al día, en el momento de la comida o antes de acostarse o al levantarse, como familia,
tomen ese versículo y hagan una oración personalizada. Podría ser algo así. Aquí les va mi versión. Dios, tú eres bueno. Por eso nos refugiamos en ti en este tiempo de angustia. Por favor, protégenos, porque en ti confiamos. Amén. Así lo personaliza y lo puede orar en su casa, con su familia o en forma personal. Pero hágalo para usted. Apropiese de esta verdad. No hay una necesidad más grande en este momento que estamos viviendo de apropiarnos de la verdad, de que Dios es bueno. Cuando todo nuestro mundo está lleno de maldad y vemos tanta destrucción y vemos tanta angustia y tanta agonía y vemos que parece que no hubieran razones para creer que Dios es bueno, debemos apropiarnos de esa verdad que nos afirma la Biblia por todas partes, que nos vino a mostrar Jesús. Dios es bueno y vale la pena confiar en Él. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por ser un Dios bueno, porque así nos lo mostró Jesús. Un Dios que está siempre con nosotros, que nos acompaña. Un Dios que no busca el mal nuestro, sino bendecirnos. Un Dios que no quiere la condenación de ninguno de nosotros, sino la salvación de todos. Un Dios dispuesto a amarnos, perdonarnos, ayudarnos, si te buscamos de todo corazón. Oro, Señor, para que cada persona que escucha estas palabras vuelvan su corazón a ti y te busquen con sinceridad y se refugien en ti, como dice el profeta. En tiempos de angustia podemos refugiarnos en un Dios que es bueno. En ti confiamos, en ti esperamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es simplemente el lanzamiento, el inicio, el abrebocas de lo que nos espera en esta nueva serie Dios es bueno. Con la ayuda de Dios, la otra semana iniciamos con los temas y vamos a estar fortaleciéndonos en la convicción de que Dios es bueno, pero sobre todo vamos a empezar a madurar nuestra fe, a saber por qué creemos que Dios es bueno y por qué vale la pena creer que Dios es bueno. Dios les bendiga a todos, les queremos mucho. Chao, chao.